Oiga, chamacos, han pasado 2 miércoles que no lo vemos. Sí. Sí, sí. Y desde luego por sus vacaciones. Hoy es un día único. Porque ahora sí lo Otras tenemos. 2 semanas. Pero pasarán 2 semanas de no verlo, porque ahora vienen nuestras vacaciones, que también son vacaciones para él, aunque él ya se haya echado sus 2 semanas de vacaciones. Así que día único día, Mauricio Merino. Mucha vacación. ¿Cómo estás? Muy bien, Mauricio, ¿y tú? Bien, vine para que no me olvidara, porque es mucho tiempo. Pero es que tenía sus vacaciones, vamos a decir, Es que el CIDE formales se va de la gente, vacaciones. o sea, como lo hace la gente. El CIDE donde trabajo cierra, casi Desde literalmente. Si quieres ir en vacaciones en esa semana, tienes que tocar literalmente y que te abra la policía. Así que créeme, me tuve que sacrificar, no tuve Así más es. alternativa. Y eso Yo de- hubiera querido trabajar, pero Pero además, esas son las vacaciones que además la gente toma vacaciones en ese tiempo. Y nosotros, pues, pues no. O sea, ustedes se van después. Nosotros nos vamos después. Pues ya váyanse antes, grosso. Que no lo digas muy fuerte. No lo digas. Marisa, No te vayan a tomar muchas palabras. no, de No lo digas muy vacaciones, contento. De vacaciones, Oye, pues váyanse antes. no, de vacaciones. No. Carmen. Salud. Salud por esa memoria. Ese bonito detalle. Ay, 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 ay. Oh. Estas vacaciones. Fue risa o llanto. ese último. Estuve a punto de llorar. Estas vacaciones. Oye, ¿y qué tenemos ahora en esta ocasión de lujo? No, bueno. 2 semanas no te tuvimos, te tenemos este día y no estaremos juntos las próximas 2 semanas. Y además han pasado todo, ¿no? En hombre. estas semanas se nos han juntado las malas noticias. La verdad. Terribles. Bueno, no es que hayan brotado, no es que hayan sucedido en un momento dado, sino que ahora los datos empiezan a reunirse, a acumularse, a hacer un conjunto que realmente cuando se mira así, el panorama completo, pues sí, resulta devastador. Sí. Entre otras cosas, pues en estos semanas se publicaron y se empezaron a debatir los datos derivados, ustedes ya lo han hecho, de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares y los datos del informe de Coneval. Ya lo decía el doctor hace un momento, 55 millones de personas en pobreza, que son más de las personas que había en pobreza al principio del sexenio. Como solo para ayuda de memoria, todos recordamos estos datos. El gobierno no subraya este dato de 53 millones de personas pobres. Había en el 2012 55, hay 55.3 en el 2014. No, ellos lo que quisieron subrayar Es el de que pobreza 90 extrema. mil personas habían salido de la pobreza extrema. 90 mil. Sí. Y eso quisieron, pues, lo subrayaron como 8 veces. Como 8 veces. Pero pues de 90 2 mil a millones 2 más. millones, pues. No, incluso la presentación, mira, Coneval ha hecho un excelente trabajo, Sí. Sí. pero incluso cuando uno ve la presentación gráfica, el juego estadístico, cómo se pone en términos gráficos, es elocuente de lo que quieren transmitir de cualquier manera. Hay 11.5 millones de personas, hubo en el 2012 en pobreza extrema, y 11.4, 900,000 menos en 2014, pero la gráfica se presenta como si fuera una gran caída, ¿no? de las personas que están en pobreza, ¿no? Se ve mucho más chiquito. No, bueno, es un juego con las estadísticas. En fin, esto a mí me lleva a una reflexión que tenemos que hacer, Broso, respecto el uso que le vamos a hacer a nuestros gobiernos y al dinero que proveen los gobiernos en el futuro inmediato. La verdad es que buena parte de las razones por las que esta situación está sucediendo se encuentra en 2 grandes frentes. De un lado,
la profunda desigualdad que tiene este país. No es solo, quiero subrayarlo, no es solo una desigualdad de carácter económico, no es solamente la desigualdad que reflejan estas cifras en donde la gran mayoría de la población mexicana, incluso si uno revisa otras mediciones, otras metodologías, como lo que ha venido haciendo Julio Volvinic tenazmente para subrayar que pues no se vale solamente decir que son 55 millones de personas en pobreza, porque son las que no les alcanza literalmente el dinero para completar todas sus necesidades, y además tienen una serie de carencias de carácter estructural a las que no tienen acceso. Esta es la combinación. Sí. Autores como Volvini que han señalado pues que basta que no te alcance, o que basta que no tengas acceso a la salud, que no tengas acceso al transporte, que no tengas acceso a la educación, para que efectivamente ya estés en situación de pobreza, es decir, para que no puedas colmar todas tus necesidades como fruto de tu trabajo. Es todavía peor cuando se toma en cuenta que hay millones de personas que trabajan, 60% de las personas que reciben entre 1 y 2 salarios mínimos en México, no les alcanza. No. Esto lo ha dicho Ricardo Becerra una y otra vez en todos los medios, el presidente del IETD, del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, y tiene toda la razón. Es inconcebible que millones de personas que están trabajando, que están haciendo un esfuerzo cotidiano por sacar adelante su vida, la de sus familias, pues así todo el salario que reciben no les alcanza para salir de la pobreza. Y eso habla, en un lado, de el cierre social en el que estamos viviendo. Es decir, las personas que tienen mayores ingresos, más riqueza, las personas que tienen mejores acomodos de vida, están bloqueando, literalmente bloqueando la posibilidad de que estos millones de individuos que hacen un esfuerzo cotidiano por salir adelante lo consigan. Están bloqueando esa posibilidad. Esa desigualdad no es solo económica, Broso, es lo que te quiero transmitir. No es solo un asunto de programas públicos o de cómo vamos a dirigir la política fiscal. También es eso, ¿eh? También es política fiscal, también es política de ingresos, también es política industrial, pero a la vez implica una lógica de cierre social. Estamos bloqueando la posibilidad de que esta situación social se modifique, no solo desde el gobierno, sino también desde los planos de las élites mexicanas, que cada vez más están abandonando al país. Están abandonando a los suyos. Las élites mexicanas se han vuelto en contra de la mayoría de las personas con las que conviven en este país. Oye, Mauricio, y estos son resultados, son síntomas. Datos duros. Datos duros de la realidad del país. Sí. Y pareciera, lo hemos estado comentando estos días, que todas las situaciones que nos están rodeando, todas están en un estado caótico. Sí. Todo, absolutamente está en un estado caótico. Y me resulta muy difícil pensar, como nos quieren hacer pensar. Esto es como una cañería tapada. Sí. ¿La destapas o no la destapas? Sí. No la puedes medio destapar. Sí. No. Exacto. Sí, O sea, o fluye o no fluye. O fluye o no fluye. Y es todo un paquete. Ya estamos en un punto donde no puedes mejorar en una cosa y dejar todo lo demás al olvido, porque ya no nos funciona. Así es. Ya todo está, además, interconectado de tal manera que puede tronar todo al mismo tiempo. Está tronando. Exacto. Sí. ¿Cómo se hace el giro cuando estamos entre la violencia, entre la hambruna, entre la corrupción, entre la impunidad, entre el cinismo, entre la censura? O sea, todo se está tensando más de lo que imaginamos alguna vez en estos años, Mauricio. Se está tensando mucho y lamentablemente, Broso, no solamente es un problema de conciencia entre quienes
entre quienes pues tenemos privilegio de poder decir cosas en público y presentar reflexiones colectivas. También es un problema y sobre todo quizá de esas élites mexicanas, tanto políticas como empresariales, que no están, me temo, suficientemente conscientes de la gravedad del piso que están tocando. Esa es mi opinión sincera. Por el lado del gobierno, si por el lado de los empresarios y por el lado de las grandes riquezas del país no hay claramente una política, una articulación coherente entre ellos para derrotar lo que al final de cuentas se les puede volver en contra. Se están tirando en los pies. ¿Lo ven? No lo están Porque viendo. yo me A todas imagino luces no lo están viendo. que esa élite Lo consideran su condición natural. es su país. Ellos mandan. Ese es su medio, es su hábitat. Sí. Lo demás, pues, lo demás sale en la tele. Sí. Pero no es mi realidad, ni me atañe, porque incluso perdiendo gano. O sea, esos controles los tengo. No, ese es el error que está cometiendo la élite. Vamos a suponer que lo están viendo como su rancho. Ajá, es una sí. buena metáfora. Un ¿no? feudo. Es mi feudo, mi Es- rancho. sí. Bueno, soy el dueño del rancho y lo que quiero es que mi rancho funcione y la verdad es que lo que pase que entre las personas me tiene sin cuidado. Pero si tu rancho se empieza a secar, si en tu rancho empieza a haber problemas serios entre tus peones, estoy usando descaradamente Sí, las la figuras. posición discriminatoria de estas personas. Si en tu rancho se empiezan a incendiar ciertas parcelas porque simplemente las descuidaste, pero ya se te están incendiando. Si en tu rancho Vacas resulta muertas. que hay vacas muertas, que no puedes vender lo que vendías porque se te está cayendo la producción y se te está cayendo la productividad. Es decir, si tu rancho se está hundiendo, pues hombre, si de veras eres el dueño del rancho, tienes que voltear a ver eso y tienes que estar consciente de que al final del día también tú vas a salir perjudicado O sea, la conciencia es por sobrevivencia propia. por sobrevivencia. Tienes que darte cuenta que la cosa se está poniendo de la fregada también de la cerca para acá. Sí, claro, están depredando su rancho, se han vuelto depredadores estos individuos. sí. Y esta es una de las razones por las que la desigualdad está bloqueada. Los datos del ENIG nos dicen que estamos igual o peor que en 1992. Estamos igual o peor que cuando se empezaron a hacer las mediciones de pobreza. México no ha evolucionado, no solo en los últimos 5 años, no solo en el último bienio, en este sexenio, no, es Desde que esto 20 ya se años. volvió un asunto Hace 30 estructural. años, 35 Más, años. desde 1946 46 se pueden hacer comparaciones respecto a la posibilidad de gastar que teníamos como individuos, el valor de nuestro trabajo y el valor de nuestro dinero es comparable con cosas que venían sucediendo a finales del siglo XX. México no está mejorando en ninguno de los indicadores que permiten que la gente salga a trabajar, gane su dinero honestamente y pueda ir haciendo un pequeño, modesto, pero digno ahorro. No se puede eso para 55 millones de personas que salen a trabajar, hacen lo mejor que pueden y no les alcanza para completar la quincena Apenas a para pesar del sobrevivir. trabajo que están haciendo. ¿Cómo funciona el poner las cosas no patas para arriba, sino ponerlas en el orden que les corresponde? Cuando tampoco puedes ir mejorando o revelando por partes como pasó con lo del yepo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, O sea, se hablaba mucho de que desde 92 que el gobernador Eladio Ramírez. De Oaxaca. que había hecho el convenio y de pronto todo el mundo se entera Sí. cuando dicen ahora va a cambiar el yepo. Sí. Todo mundo se entera que había manos del sindicato en ese presupuesto.
Y que de ahí se surtían de poca madre todo. hasta que dicen, pero también el gobierno. Sí, nosotros sí, pero también ellos. Sí. Y entonces dice el gobernador, sí, cierto, Sí. también nosotros, pero esto es borrón y cuenta nueva. Sí. ¿No? Sí. ¡Viva la verdad! Viva la Dices, verdad. chinga. Sí. Oye, si ese capítulo que en la historia nacional debe abarcar 4 renglones. Sí. Y dices, ¿y qué más está pasando así? Pues casi todo, este es el problema. Cuando uno mira hacia el gobierno, que esa era la otra variable que quería poner en la mesa, de un lado no podemos omitir la variable de las élites de este país, Sí. que se han vuelto élites depredadoras. Ajá. Y que usando esta metáfora que hemos propuesto, Sí. están destruyendo su rancho. Sí. Y por lo tanto están acabando por hacerse daño ellos mismos. Así es. Las élites en este país tienen que despertar a la realidad que ellos mismos están construyendo Sí. o El humo vamos que a acabar empiezan a todos. oler, sí es de Todos su vamos a acabar pastizal. mal. No es solamente la gente pobre, no es solamente los académicos, no es solo la sociedad organizada que sí está despertando, estamos despertando. No, es que las élites lo tienen que hacer o esto se va a poner feo. Sí. La segunda es qué va a hacer el gobierno, hacia dónde va el gobierno realmente. ¿Qué es No lo tienen ni idea. El problema es ese. Yo me quiero aprovechar Sí. descaradamente, Broso, para esta segunda variable de una tesis de estas que hacen los alumnos del CIDE. Hacen a veces cosas verdaderamente notables, ¿no? Y entonces he tenido el privilegio de estar dirigiendo la tesis de Ana Fernanda Hierro, de la maestría en Administración Pública del CIDE. Ella nos propuso un índice de provisión de condiciones de calidad de vida. Lo usa solamente para el caso de Monterrey en su tesis de posgrado. Pero me encanta la aproximación que nos hace Ana Fernanda, entre otras cosas porque nos pone el foco en las personas. Es decir, se trata de un esfuerzo de revisar si realmente los gobiernos locales están pensando en calidad de vida para las personas. Fíjate, si de un lado el ingreso no te alcanza por tu trabajo, eso es lo que acabamos de documentar, pues entonces el gobierno tendría que completar, que ayudar a que tu calidad de vida colectiva, es decir, como ser humano con los demás, mejore. Que permitas que cuando sales a la calle tengas mejores condiciones de vida, que el acceso a los servicios en tu casa sean servicios dignos, que no te gastes horas en un transporte que no solamente es malísimo, sino que es agraviante para la dignidad de millones de individuos que se tienen que trepar a camioncitos, a microbuses verdaderamente ofensivos, hostiles, donde sufren violencia durante todo el periodo de su transporte, que tengas medios de alarma en la calle por si tienes riesgos de seguridad, tengas a quién recurrir, que puedas aspirar a tener espacios públicos, ya que no son tuyos, ya que no puedes comprar el jardín de tu casa, que puedas compartir con otras personas lindos espacios públicos, cultura gratuita, espacios para poder, bueno, ¿te fijas? La orientación hacia la persona y no hacia las grandes obras, no hacia los grandes fraccionamientos, no hacia los grandes negocios ¿Dónde derivados fluye? ¿Dónde de fluye? las obras públicas, que al final del día no mejoran la calidad de vida de cada uno de los Pero sí individuos. algunos bolsillos. No, mejoran, pero con creces esos bolsillos. Ella sugiere que pongamos el acento, Ana Fernanda Hierro, en la calidad de vida de los individuos. Me parece que ahora que estamos con la discusión del presupuesto base cero, no va a prosperar mucho en estos próximos meses, pero tal vez se puede abrir un buen debate para poner el acento ahí. Es la persona, son estos individuos a los que no les alcanza el dinero, a quienes, por un lado, tenemos que crearles mejores condiciones salariales y por el otro, mejores condiciones de vida colectiva. Con un atraso de 70 años, ¿eh? No, otra vez, una vez más en la historia universal. porque hablaba desde el 46. Una vez más en la historia universal. Is the people idiots. Ah, claro. Sí, es la gente. O sea, una vez más, como ha pasado en miles de años. Y volvemos otra vez.
es la misma piedra y donde no aprendemos, peor. ¿Cómo te vamos a extrañar? Querido Broso, yo Te hemos también, extrañado de mucho veras, y te vamos a extrañar mucho. yo los extrañé mucho estos Muchas 15 gracias, días, Mauricio. aún en la playa. A un borracho los extraño. Gracias, Mauricio qué Merino. gusto, de veras. Qué bueno verte y qué bueno tenerte aquí. Chamacos, vamos a un corte. Esto es El Mañanero. ¡Órale!